espero por lo menos satisfacer a nuestro moderador, que dice que siempre es un placer. No lo sé, ¿verdad? Muchas gracias por esa. Yo creo que, bueno, el primer asombro que tengo es que 11 días después, para algunos sí funcionaba muy bien el correo porque ya había llegado una carta, había venido la respuesta, etcétera, en 11 días, lo cual es verdaderamente asombroso. Y efectivamente se ha escrito, he leído en muchos libros sobre las razones de por qué Rabasa hizo el traslado de los poderes. Si nos atenemos a la carta que nos leyeron aquí, pareciera que el primer motivo no fue el político, sino el económico, lo cual debe tener mucho de verdad. Pero algo sobre lo que no he leído mucho, aunque algunos lo han por lo menos delineado, algunos de los estudiosos, podría tal vez mencionar a Helbig, que hizo precisamente la geografía de Chiapas en el siglo pasado. No se ha escrito mucho no solo sobre la decisión, sino por qué Tuxtla y no otra ciudad. Eso es algo que no ha habido hasta ahora un análisis tal vez más serio. Y podríamos pensar, la razón que esgrime Rabasa en su carta a Porfirio Díaz es económica, sin embargo no lleva los poderes a la ciudad que está en el centro de esa explotación cafetera, como dice él, que era Tapachula. De hecho, Tapachula ya era una próspera ciudad en ese momento, lo va a hacer después. De hecho, San Cristóbal de las Casas, fundada para ser la capital de la provincia colonial, muy pocas veces fue la mayor ciudad del estado. Durante el siglo XVI y el XVII la indígena Chiapa era una población con más habitantes. En algunos censos aparece incluso con más habitantes San Bartolomé de los Llanos o Chamula. Ya en el siglo XIX, aunque era la capital y una ciudad importante, Tapachula empieza a despuntar en el panorama urbano de Chiapas, y sin embargo no fue designada capital. Es evidente que hay algo más en las razones que la política. Yo considero que hay una cuestión muy interesante que habría que analizar con más detenimiento, que es la posición de Tuxtla. La primera es que está de este lado del río. Indudablemente, para nosotros, que es muy fácil cruzar a Chiapa de Corzo y San Cristóbal, no podemos imaginar lo que era en algún momento estar de un lado o del otro del río. Era estar del lado o no de México, que finalmente era la capital federal, y a donde se hacía más fácil la comunicación a partir de este lado del río. Yo creo que eso es muy importante. Pero por otro lado también tiene que ver esta ubicación con una historia peculiar de Tuxtla. Cuando el ordenamiento dominico en el siglo XVI, Tuxtla no pasa a depender de Tecpatán, a la que le hubiera correspondido en sentido étnico y lingüístico, sino de Chiapa de Corzo, por la cercanía con una población muy importante, aunque de otro grupo étnico. Ya de ahí empieza una serie de peculiaridades de Tuxtla, pero conforme vamos analizando los cambios administrativos y políticos en la época colonial, vemos que aún antes de la independencia, Tuxtla es elegida como una de las cabeceras de la nueva intendencia de Chiapa, que es lo que realmente origina el actual estado. Hacia mediados, alrededor de 1760, la unión de la provincia de Soconusco y la provincia de Chiapa en la intendencia de Ciudad Real crea una nueva división política en tres: la costa, la antigua provincia de Soconusco, con cabecera en Escuintla, por cierto, y brevemente ya en época del siglo XIX, época independiente, Tapachula, y la antigua provincia de Chiapa dividida en dos alcaldías, una en San Cristóbal y la otra en Tuxtla. Esto quiere decir que ya en el siglo XVIII, en el entramado urbano de Chiapas, Tuxtla ya no era cualquier población, aunque fuera muy pequeña. Algunas visiones, sobre todo muy nostálgicas, muy románticas, han indicado que Tuxtla la nombraron capital siendo una población sin mayor importancia, y no es cierto. En realidad ya era una población que había, por su posición geográfica, creado una cierta élite comercial, ganadera, etcétera, porque efectivamente está, como dice muy bien Rabasa, vinculada a zonas productivas, no solo cafetaleras, que era la principal preocupación de la carta de Rabasa, sino también ganaderas, que ha sido, no hay que olvidar, otra de las patas de la mesa en la economía chiapaneca. O sea,
era la puerta desde la Ciudad de México, desde Veracruz el puerto, desde la red ferroviaria que introduce Porfirio Díaz, para los mercados cafetaleros, ganaderos de la Frailesca, de la costa, etcétera. O sea, Tuxtla ya tenía, por tanto, desde mucho antes de ser nombrada capital, una posición económica que pudo desarrollarse también en una posición política. De hecho, esto se nota no solamente en esta elevación de rango antes aún de la independencia, sino que ya en el siglo XIX, más de una vez fue asiento provisional de los poderes, por lo menos 2 veces más. No era la primera vez que se convirtió en la capital de Chiapas. Ya había habido en algunos periodos una capital, digamos, provisional, pero ya había habido. O sea que estamos ante otras de las peculiaridades de la historia tuxtleca. La historia tuxtleca, en ese sentido, aunque ahora nos cueste creerlo, cuando vivimos en una ciudad prácticamente, vivir es un decir, porque es una ciudad invivible, es una historia de éxito. ¿Por qué creo que es una historia de éxito? Y creo que los tuxtlecos tendríamos que percatarnos de ese detalle. Porque es una ciudad que no fue fundada ni siquiera para ser la cabecera de la vicaría dominica. Y sin embargo es en este momento, a principios del siglo XXI, la capital política, la capital económica, la capital cultural, etcétera, de Chiapas. A pesar de que se diga por razones políticas de que una es capital económica y la otra es capital cultural, no es verdad. En realidad la única gran ciudad en ese sentido, a pesar de sus limitaciones, es Tuxtla. O sea que es una ubicación geográfica que en gran medida influyó, no seré determinista, no solamente es eso, en que se creara una élite política, económica, que determinó una decisión política, yo creo que bastante bien pensada por parte de Emilio Ramazzi. O sea, yo creo que habría que ir mucho más allá de toda la compleja circunstancias políticas, administrativas e históricas que convirtieron a Tuxtla en 1892 en la capital. Tan es así que a los muy pocos años de esa conversión, estamos hablando de menos de 20 años, a los 19 años, cuando hubo el intento de regresar los poderes a San Cristóbal, basándose precisamente en una cuestión sobre todo ideológica, es decir, era la decisión de cambiar la capital había sido una decisión de la dictadura porfirista, no se lo pudo lograr, porque finalmente los gobiernos federales también vieron que era mucho mayor la ventaja de Tuxtla como capital que de lo que era era San Cristóbal. Ahora, ya a lo largo yo coincido efectivamente con lo que había mencionado aquí el doctor, que mencionó el doctor Cancino. Efectivamente, San Cristóbal de las Casas este día lo debería celebrar de igual manera, porque gracias a esa decisión ahora San Cristóbal goza de un centro histórico más o menos conservado. Cuesta mucho, entre la destrucción hormiga de sus habitantes y los tornados, cuesta mucho conservarlo. Sin embargo, San Cristóbal es una ciudad que es un tesoro para Chiapas, es un tesoro para México, en el sentido de la conservación de su centro histórico, monumental, en términos no solo locales, sino centroamericanos y nacionales. Y Tuxtla logró posicionarse en lo que se ha posicionado, que debemos hacerla una gran ciudad en todos los sentidos, es verdad, pero eso ya quedará para el siglo XXI. Debemos empezar desde ahorita, desde luego. Yo creo que no basta celebrar su cumpleaños como capital, con una historia muy larga, por cierto, anterior a este nombramiento como capital, sino que también yo creo que tiene que ser pauta para que de aquí en adelante nos planteemos los tuxtlecos que Tuxtla no solo debe ser un amontonamiento de 800,000 gentes o más, sino una ciudad realmente vivible, una gran ciudad en el sentido político, económico, comercial, cultural, etc. Yo creo que de esta primera intervención la dejaría aquí, porque efectivamente será mucho mayor placer, no solo para Valente, sino para todos, que escuchemos a don Heraclio Cepeda. Muchas gracias, Roberto. Bueno, vamos atando cabos, vamos escuchando diferentes reflexiones. Roberto tiene
mucha razón al mencionar que previamente ya había existido un traslado tal vez temporal de los poderes a Tuxtla Gutiérrez. Vamos entonces a escuchar al maestro Heraclio Cepeda. Adelante. Muchas gracias por su presencia y muchas gracias por invitarnos a participar en esta mesa tan interesante. Lo primero que tenemos que acostumbrarnos a imaginar cuando hablamos de los problemas históricos nuestros es ver los grandes cambios que han habido en el Estado. Roberto, que es nuestro geógrafo más importante en el Estado, nos ha enseñado cómo este valle en el cual se establece actualmente Tuxtla Gutiérrez fue el fondo del mar. Aquí hubo un mar. Por eso todos los cerros alrededor de Tuxtla, en Popoya, el Chumidero y demás, se encuentra una gran cantidad de vestigios de tiburones y demás del mar que estaba acá. Entonces, quien pueda imaginar al mar cubriendo esta superficie, podrá entender los grandes cambios que han habido siempre en el Estado. Cuando las aguas bajaron y la población empezó a llegar del norte, ocurrieron cosas importantísimas también. Uno de estos pueblos, recuerden ustedes cuando llegan los primeros habitantes del norte, los primeros migrantes, son recolectores y cazadores. Van buscando siempre la cacería, van buscando las hierbas que recoger y no tienen siembra, no conocen la agricultura. Carlos Navarrete, sin duda el arqueólogo más importante que hemos tenido en Chiapas, él nacido en Guatemala pero florecido en Chiapas, nos ha hecho un descubrimiento extraordinario. Aquí en Coica, en una cueva que está ahí, Carlos Navarrete, al excavar 8 metros, llegó al año 10.000. Ustedes saben que los arqueólogos cuentan al revés, empiezan a escarbar en la actualidad y cada vez que van escarbando se van atrás en el tiempo. Entonces cuando llegó al año 8000 encontró dos cosas realmente prodigiosas: que los perros los trajeron los españoles y que todos estos chuchos ladran en castellano. No es cierto. Habían perros nuestros que todavía los podemos ver, los perritos chihuahua y demás, y muchos de ellos tenían un horrendo destino porque eran para comer, ¿no? Entonces está el perrito en ese entierro, pero junto a él tal vez el tesoro más importante que en ese momento había. No es más grande que un dedo pulgar, pero ese dedo pulgar, de ese tamaño, es una mazorca de maíz. Es la primera mazorca de maíz que los arqueólogos han encontrado en Chiapas. Hay que ver el cambio gigantesco de cultura que esto significa. De toda la vegetación que hay en nuestra tierra, el único que no se puede reproducir por sí mismo es el maíz, porque el maíz no es de la naturaleza. El maíz fue hecho por los hombres y necesita la mano de los hombres y las mujeres para ser sembrado y para ser cosechado. Si una mazorca cae de su mata, jamás va a fertilizar nada. Se necesita el trabajo del hombre, y eso a mí me emociona mucho porque es un producto de la cultura, no es de la agricultura, sino de la cultura hecho por ahí. Entonces esa pequeña mazorquita que encontró Carlos Navarrete nos abre un mundo gigantesco de estos cambios. Por eso nos explicamos que al tener ya el maíz sembrado, ya la gente tenía que esperar a que el maíz naciera, creciera, floreciera, saliera la espiga, saliera la mazorca y se cosechara. Sí, ya no podían seguir siendo errantes, ya no podían seguir siendo caminantes eternos, sino que tenían que quedarse a esperar la cosecha. Y eso es lo que los detuvo. Y gracias al maíz se fundaron los primeros pueblos, y entre ellos Coyatocbó, los zoques. Y Coyatocbó tuvo un desarrollo importante con relaciones muy directas a la gran cultura olmeca. Y
la mayor parte de las migraciones llegaron siempre del norte, pero entonces tenemos una migración sumamente novedosa. Hay un pueblo oaxaqueño que baja hacia el sur buscando toda la costa del Pacífico, sí, buscando toda la costa del Pacífico. Gracias. Hasta llegar a lo que ahora es el territorio de Nicaragua. Y en Nicaragua se establecen, y en Nicaragua crean toda una sociedad. Si uno va a Nicaragua, inmediatamente le llama una atención la toponimia, porque muchas de las palabras de esos pueblos nicaragüenses son muy nuestras. Y la razón es la siguiente: de pronto una parte de estos pueblos que habían venido de Oaxaca decide regresar a su origen, pero ya no se van por la costa, sino que vienen por la tierra firme hasta encontrar el río de Chiapa, y en el río de Chiapa se establecen. Estos son los chiapanecas, o les pusieron después chiapanecas, ellos venían con otro nombre, y estos eran grandes guerreros. Los habitantes de Coyatumó eran poetas, eran artistas, pero no eran grandes guerreros. En cambio, los chiapanecas lo primero que hicieron fue quitarle las tierras, y los otros inmediatamente de lejecitos. Y los chiapanecas se dedicaron inmediatamente a ejercer control y cobros a todas las gentes que existían. Empezaron a llegar los aztecas. Como ustedes saben, los aztecas, como todo estado imperial, lo primero que mandaba era espías disfrazados de comerciantes. Venían acá a comerciar. Mentira, iban viendo qué había para ver si valía la pena ocuparlo militarmente. Se dieron cuenta que lo mejor aquí era nada más cobrar tributos, y cobraban tributos a todos los pueblos establecidos y mandaban por fortuna tenemos códices en los cuales está todo lo que le exigían a la población chiapaneca que enviaran a Tenochtitlán. Entonces, curiosamente, los únicos que no cotizaban nada eran los de Chiapa, pero los demás sí cotizaban, y con los tameños, los cargadores, iban camino a Tenochtitlán a entregar el impuesto, pero nunca llegaban ni siquiera a Coita, porque ahí les caían los chiapanecos y les quitaban todo, y se quedaban con eso. Entonces los aztecas nunca se atrevieron a hacer nada con los chiapanecas. Cuando viene la conquista, como ustedes saben, la primera conquista fracasa. La primera conquista, hay un gran combate en Chiapa de Corzo. Dice, entre los combatientes viene Bernal Díaz del Castillo. Dice que son combatientes extraordinarios y eran dirigidos por una mujer. Eso me encanta, que haya sido una mujer la que mandaba las tropas chiapanecas. El otro día me dijo una señora chiapanecota, bueno, del estado de Chiapas, me dijo: mira, bolaco, si querés casarte con bonitas, busca Villaflores, busca Tuxtla, busca Tapachula. Si te querés casar con trabajadoras, búscate de Cintalapa, búscate de Coita, búscate de Huistla, búscate de Real. Hay muy trabajadoras. Ahora, si querés casarte con tu mamá y que te manda el carajo cada tiempo, casate con una de Chiapas. Y esta comandante manda el combate. Y claro, son derrotados por los españoles. Y los españoles se dan cuenta de inmediato que la conquista de ninguna manera está establecida. Suben a los altos y tienen un gran combate allí contra los chamulas. Y Bernal Díaz del Castillo dice que nunca conoció soldados tan violentos y tan heroicos como los chamulas. Entonces, esta idea de ahora de que los chamulas son apasionados, cuidadete. El primer español que entra a lo que ahora es San Juan Chamula, que en ese tiempo no podía ser San Juan, sino que entra a Chamula, es precisamente Bernal Díaz del Castillo.
al cual lo nombran por eso responsable de Chamula. Y Bernal Díaz del Castillo cuenta que en la bolsa de su pantalón traía unas semillas de naranja. Entonces, él sembró las semillas de naranja en uno de los terrenos que le dieron, pero tuvieron que abandonar todo porque los españoles tuvieron que retirar y se fueron. Vino una segunda conquista, ya la de Mazariegos. Los españoles se vuelven a enfrentar con los de Chiapa. Ya los de Tuxtla, los zoques, ni siquiera combaten, no están ya pendientes de cómo van a colaborar con los recién llegados. Ya tienen a la primera agresión en su cultura por el nombre. Como ustedes saben, los zoques le habían llamado a su lugar Coyatocmó. Cuando llegan los aztecas, los náhuatl, que todo lo tomaban como imperio. Oye, ¿aquí cómo se llama? Coyatocmó. ¿Y qué significa Coyatocmó? Coyatoc es conejo y mo, lugar de conejo. Coyatocmó. Toztlán. Porque en mexicano, Toztl es conejo, Toztlán es lugar de conejo, así se va a llamar. Luego llegan los españoles que nunca son capaces de repetir ningún idioma, bueno, ni el castellano, ¿no? Cuando preguntan, ¿cómo se llama aquí? Tuxtla, sí, Tuxtla, y nos queda Tuxtla. La diferencia es tan grande y surge el nombre. Vuelven a pelear los chiapanecas de manera muy fuerte, y Mazariegos, que era mucho más político que el conquistador anterior, se da cuenta que lo mejor es no quedarse en Chiapa. Las crónicas dicen que se abandonan Chiapa porque hay mucho calor, sombría. El calor no les importaba, lo que les importaba eran los tributos, ¿no? Pero les dieron mucho miedo los chiapanecas. Entonces suben, que por el buen clima, suben la montaña, pasan por San Juan Chamula, vuelven a ver un combate allí y encuentran un valle precioso, un valle que está rodeado de montañas, rodeado de bosques, y ahí fundan su ciudad, que va a ser la ciudad real. Y se burlan mucho de los habitantes. Dicen los españoles, pero qué limitados son estos habitantes. ¿Cómo es posible que teniendo un lugar tan bello no esté habitado? Están aquí absolutamente abandonadas estas tierras. Entonces fundan, pero a tiempo de secas fundan, y viene el tiempo de agua y se inundan. Claro, por eso es que no vivían los indios ahí. Como ustedes saben, San Cristóbal se inunda, hasta que el doctor Velasco Suárez hizo el túnel, ¿no? Entonces, ya estaba marcado. Siempre pues las posiciones entre San Cristóbal y las tierras bajas, en este caso Chiapa, Tuxtla era muy pequeñito, existían desde entonces. Cuando vienen los tiempos de la conquista, sucede una cosa muy importante. Los tiempos en Chiapas nunca han coincidido exactamente con los tiempos mexicanos. Hay otra forma de ver el mundo, por la lejanía, hay que recordar que somos los únicos mexicanos que tenemos cultura centroamericana. Somos orgullosamente ciudadanos mexicanos, pero también orgullosamente centroamericanos culturalmente. Bueno, nosotros somos del voceo, somos la única provincia de México que habla de voz y de mí, al cual nos une todo este inmenso territorio que nace desde Chiapas, todo Centroamérica, Colombia, parte de Venezuela, Ecuador, Perú, salta la gran cordillera, Uruguay y Argentina. Entonces el océano hasta nosotros llega. Entonces, a pesar de eso, nosotros tomamos una decisión importante. Cuando llega el momento de combatir, lo primero que hacen los chiapanecos es ver qué va a pasar, qué va a pasar en México. Y mientras los mexicanos se están matando, nosotros no hay mucho interés, a excepción de dos momentos. Uno es cuando un joven, muy joven, hijo de un hombre muy rico español, de apellido Gutiérrez,
el joven Joaquín Miguel Gutiérrez se levanta en armas con 12 compañeros. Es una guerrilla de 13 hombres, que es inmediatamente copada por el ejército español y me hubieran fusilado de inmediato, pero haber sido que su papá era un español rico y que pudo pagar el rescate, con la única obligación de que nunca más se metiera en ninguna cosa de armas, lo cual cumple de Joaquín Miguel Gutiérrez hasta la independencia, en la cual se incorpora abiertamente. El otro hecho histórico ligado con la independencia se da en la costa de Chiapas. Resulta que Morelos, enviado por el cura Hidalgo, se había trasladado a lo que era el estado de Morelos precisamente, y estaba en Cuautla, y de Cuautla pasó a Oaxaca para tratar de controlar a los españoles en todo el sureste, y traía como segundo al mando a un militar extraordinario, mucho más general que cura, que era Matamoros. Entonces de pronto Morelos recibe la noticia de que un ejército imperial viene de Guatemala para atacar a Morelos. Viene un ejército grande de Guatemala. Naturalmente, españoles eran más los jefes, ¿no? La tropa era guatemalteca. Entonces le dan la orden a Matamoros de que detenga esta invasión. Y él escoge el mejor lugar, según él, que es muy cerquita de Tonalá. Y ahí les pone una emboscada y los hace pedazos, pero pedazos. Era un gran militar, el cura. Entonces los hace pedazos, los toma prisioneros y les da a escoger 3 caminos. Los soldados rasos y cabos y sargentos que quieren incorporarse a las tropas revolucionarias son bienvenidos. Los que quieran regresar a Guatemala, se les permitirá. De los oficiales, los que se quieran incorporar, se incorporarán. Los que se quieran regresar, no se van a regresar, van a quedar presos. Ahora, de los jefes, eso, aunque se quieran regresar, los que se quieran quedar, van a ser fusilados. Y los fusilan a todos en un sitio que todavía actualmente se llama Paredón. Por eso se llama Paredón. Ahí lo fusilaron. Después, por cierto, es muy interesante que la población de Tonalá, todo eso fue calladito, no como de ninguna parte en esa lucha. Cuando el ejército que viene de Guatemala queda así destruido y algunos soldados incorporados, se retira a Matamoros y se va de regreso buscando a Morelos. Pero aquí hay un cura sumamente importante que había estado en España, y este sacerdote, Fray Matías de Córdoba, poeta, había estudiado en España, enviado por la iglesia, y en España había conocido al científico más importante que ha dado Chiapas en toda la época colonial, que es el señor Flores. Flores es un investigador, es el primero que aplica las vacunas en México, en América, el primero que ocupa las vacunas. Tiene correspondencia, leía varias lenguas, tiene correspondencia con los sabios españoles, los sabios europeos, y el rey le permite que vaya a Europa para entrevistarse con los sabios europeos, y llega a España, la Universidad de Guatemala, que es donde él trabajaba, le seguía pagando su sueldo. Ahí en Sevilla conoce al joven Fray Matías de Córdoba, y los chiapanecos se entusiasman, pero son testigos de algo realmente extraordinario y desastroso, que es la invasión de Napoleón a España, y se dan cuenta que el ejército español es incapaz de defender nada ante las fuerzas napoleónicas. Es decir, que ya no es un ejército importante. El rey también recuerden ustedes que fue la población civil la que se opuso a la invasión napoleónica.